verso 11. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Es bien conocido este pasaje. Así que, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, la palabra del Señor dice: también dijo Jesús, ¿verdad? Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Y no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Padre, te doy gracias, Señor, en esta preciosa noche en la que me permites, Dios mío, una vez más predicar tu palabra, Señor, con denuedo, creyendo en ti, amado Padre, que tú tienes preparado algo como lo has preparado primeramente para mí, para tu congregación, amado Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el Señor. Una de las cosas que como cristiano y como hombre que una vez conoció al misericordioso Señor y llegó a mi vida, una de las cosas de las que yo no quiero dejar de hacer es que se apague el fuego que hay en mi corazón de servirle en su obra. Yo espero que pase cualquier cosa, pero que no se apague el fuego del don de Dios que hay en mi vida para servirle a Él. Eso significa servirle a toda la congregación. Amén. Dice la Escritura. Dijo también, dice, gloria a Dios. Habla la Escritura, dice, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Aleluya. Qué bonito. Es una historia muy conocida. Nos encontramos ahora hablando Jesús de un par de jóvenes y de un hombre que había criado a sus hijos en abundancia. Un padre que se había dado a todo por sus hijos, y que cuando sus hijos se acercaban a él, ellos podían acercarse con confianza a su padre. Mire qué bonito. Yo miro un par de jóvenes, uno que está deseoso de experimentar el mundo, uno que está deseoso de ver más allá, uno que está ansioso de salir, como dicen, de las alas del Padre. Y este joven ansioso de salir de la cobertura de su padre, este joven tuvo la confianza de poder arrimarse
a su padre y poder decirle: Padre, dame lo que me corresponde, lo necesito. Él quería experimentar el mundo, él quería salir confiado, pero también quería llevar algo de lo que él creía que le correspondía por ser hijo de aquel hombre tan bueno. El otro hijo del cual nos habla la Escritura ya de último es aquel hijo bastante sensato. Es como aquel hijo que no es que no quiera salir de a la orilla de su padre, sino que él sabía que estando a la orilla de su padre todas las cosas iban a salir mejor. Y él era un hijo más obediente. Él quería estar siempre con su padre. Y aquel joven decidió acercársele a su padre y decirle: Padre, dame lo que me corresponde a mí. Y el padre decidió dárselo. No habla la Escritura de que el padre titubeó en dárselo. Y en muchas ocasiones nosotros como padres, cuando nuestros hijos empiezan a entrar en rebeldía y de pronto quieren irse de la casa y nosotros sabemos que no están preparados, muchos hemos optado como por: está bien, adelante, algo vas a aprender al irte de mi lado. Y este hombre miró a su hijo joven con el deseo de salir, de emprender una nueva vida aparte de su padre. Y dice la Escritura, no muchos días después, dice: juntando todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo, ¿cómo dice la Escritura? Perdidamente. Mire qué tremendo. Le dijo a su padre que le diera todo lo que él tenía. Siendo aquel hombre un hombre justo, un hombre que amaba a su hijo, le entregó lo que le correspondía a este joven. Y una vez que se lo entregó, el padre quizás pensaba: se va a quedar en el pueblo. Pero no era este el pensamiento de aquel joven. Dice que se fue a una provincia lejos. Mira qué tremendo, lejos de su padre. Y decía yo, meditando en la palabra: ¿por qué será que este joven habrá escogido irse lejos de su padre? Lejos de la cobertura de aquel hombre. Quizá él pensó en derrochar su dinero de una manera de la cual su padre nunca se imaginaría que él lo haría. Y era por eso que él tuvo que decidir, al malgastar su dinero, estar lo más lejos posible de su padre. Lo más lejos posible de él. Porque dice la Escritura de que él malgastó sus bienes perdidamente. No solo los malgastó, sino que perdidamente, haciendo todo aquello que quizás no honraba a su padre. Dice, sigue hablando la Escritura. Dice, y fue, dice, en el 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira qué tremendo. Dice que hubo un gran hambre en aquella provincia. Cuando aquel joven estaba en la abundancia, cuando aquel joven llegó con dinero a aquel lugar, yo me imagino cuántos hombres en aquel pueblo lo miraban y lo trataban como señor. A la tienda que él entraba, posiblemente compraba los mejores vestidos. En el lugar donde él estaba tomando, él invitaba a cuanto hombre se arrimara. Y cuanto hombre le miraba, le conocía en el pueblo, porque era un hombre que era dadivoso. Y además de esto, le gustaba el vino.
y le gustaba la fiesta. Yo me imagino que todos se arrimaban a él. Hey, miren, allá está el joven que acaba de venir al pueblo. Vamos, porque hoy hay fiesta. Donde está ese hombre, ahí hay fiesta. Pero llegó el momento, dice la Escritura, en que en aquel pueblo vino el tiempo malo, tiempo de escasez, tiempo de hambre. Y también a él le tocó su parte. Cuando él ya no tenía nada, cuando ni un peso quizás tenía para comprar algo, tuvo que arrimarse, dice, a una persona de ese lugar y pedirle trabajo. Y mira, cuando Jesús se está refiriendo y dando esta parábola, está hablando de un hombre judío y le está hablando a los judíos. ¿Y sabe por qué él le dice? Y se le acercó a este hombre y el hombre le da un trabajo a este joven y le dice que solamente le queda un trabajo para él, que es para apacentar cerdos, para pastorear los cerdos, para darle de comer a los cerdos. Mira qué tremendo. Este hombre, este joven siendo judío, usted sabe que la Escritura habla de que a los judíos le era un animal inmundo el cerdo. Cuando ellos miraban al cerdo, ellos no podían, ellos no comían el cerdo, no lo comen hasta hoy. Pero aquel joven que su padre siendo judío, habiéndolo tenido todo, habiendo malgastado todo y con hambre, en necesidad, no le importó, no la pensó ni dos veces. Cuando él se miró en la necesidad, no la pensó ni dos veces para aceptar lo que era contrario a lo que él ya había conocido. No la pensó dos veces para aceptar aquel trabajo que era inmundo aún ante los ojos de su Dios. No la pensó dos veces, lo aceptó. Dice la Escritura, y deseaba, dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero dice, nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Qué bonito. Mientras él miraba que le echaban la algarroba, los pedazos de mazorca, cuando se los tiraban a los cerdos, él deseaba que alguien, dice, le diera de las algarrobas. Nosotros aquí decimos machihue, ¿verdad? Él deseaba comerse el machihue de los cerdos. Después de haberlo tenido todo, él deseaba comerse aún lo que sobraba de la mesa, lo que se apartaba, lo último que se le daba a los cerdos. Él estaba deseoso de comérselo y nadie le daba. Y yo me imagino a aquel joven cuando estaba aquella manada de cerdos y traían aquellos baldes llenos, él recién llegado, sin fuerzas para poder tomar ese balde lleno de machihue, le voy a decir, y pum, se los tiraban a la canoa. Quizá él quería meterse entre los cerdos y agarrar algo y comer, y el montón de cerdos amontonados, y tenía que sacar su mano, porque si no hasta su mano se la comían. Pero dice la Escritura que él en ese lugar reaccionó. Yo me pregunto una cosa. Este joven reaccionó hasta que ya se miró sin nada, sabiendo que su padre era un hombre grande. Reaccionó hasta que ya estaba sin nada, hasta que ya estaba con los cerdos. Hasta ese momento reaccionó. Quizá yo digo, ¿cuántas personas quizá le habrán dicho, joven, en este lugar la cosa se está poniendo dura, es necesario que regreses donde tu padre,
Porque quizás en alguna ocasión, entre tragos y entre amigos y entre cosas que él hacía con aquella gente que conocía, más de alguna ocasión él tuvo que haber hablado de su padre. Más de alguna ocasión él tuvo que haber comentado quién era su padre y quiénes eran sus hermanos, quién era su hermano. Y digo yo, quizás hubieron personas que se acercaron a él y le dijeron: ¿por qué no te vas a tu tierra? ¿Por qué no regresas de donde eres? Mira, ya se te está acabando el dinero. Siempre hay gente que quiere advertirle a uno, ¿verdad? Son como señales para los que manejamos, son como señales en la carretera. No dobles en U, no girar a la izquierda, alto. Ese poco de gente que le salía, ese montón de personas que yo me imagino que le decían: regresa, joven, no te quedes en este lugar. Pero él decidió seguir. Y hasta que estaba con los cerdos, hasta en ese momento, reaccionó y pensó, dice la Escritura, y volviendo en sí. Eso me llama mucho la atención. Cuando dice la Escritura, y volviendo en sí, quiere decir que él no estaba en él mismo. Quiere decir que este joven no era él. ¿Será que quiere decir que este joven no era él mismo cuando estaba haciendo todo lo que hacía? Dice la Escritura, y volviendo en sí. ¿Será que este joven no era él cuando estaba haciendo todo aquello? O su desenfreno, su emoción lo llevó hasta aquel lugar. Y de pronto dice, y volviendo en sí, a la orilla de los cerdos, a la orilla de los desperdicios, cuando se miró en aquella condición, empezó a pensar de dónde había salido y en las condiciones que estaba y hasta dónde estaba él. Y dice que dijo: cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Mire qué tremendo. Se acordó no de su padre. Él dice que se acordó de los jornaleros que le trabajaban a su padre. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre hay? Dice: y yo aquí pereciendo. Y dice: y a ninguno de los que están en la casa de mi padre les hace falta nada. Les hace falta, no les hace falta su pan. Y yo aquí. Mire qué tremendo. Hasta este momento él solo se acordó de los jornaleros en la casa de su padre y del salario de los jornaleros, y que no les hacía falta, que ninguno de los jornaleros de su padre padecía hambre al extremo de llegarse a querer tomar las algarrobas de los cerdos, porque su padre era un padre justo, pero él se acordó de sus jornaleros. Dice la Escritura: y yo aquí perezco de hambre. Y dice ahora: me levantaré e iré a mi padre y le pediré y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Mire qué tremendo. Yo leyendo esta escritura digo yo: ¿por qué este joven se levantó de ese lugar y entrando en sí? Otro hubiera dicho: yo voy a regresar a la casa de mi padre y le voy a pedir perdón a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra ti, perdóname.
acéptame nuevamente. Pero él dijo: voy a ir donde mi padre y le diré: Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Hazme ¿qué? Como uno de tus jornaleros. Qué interesante. Aquel sabía que ese era su padre, pero él quería volver en actitud de hijo. Tan mal se sentía que él quería volver en condición de esclavo. Tan mal se sentía. Mira qué bonito. Dice la escritura: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando este joven pensó, cuando este joven volvió en sí, en la condición que se encontraba, y dijo: iré donde mi padre, no solamente tomó la decisión sentado, no solamente volvió en sí ahí donde estaba sentado, sino que también tomó fuerzas para ir donde su padre. Y se levantó decidido, dejó aquella inmundicia, dejó los cerdos, dejó todo y se fue sin nada. Después que salió de la casa de su padre con todo, regresó sin nada, pero se decidió a levantarse. No se quedó ahí en ese lugar. Una vez que él volvió en sí, reconoció que era necesario levantarse e ir donde el Padre. Y aunque él no iba en la actitud de volver a ser como su hijo amado, él iba en aquella actitud de que lo reconociera por lo menos como jornalero, que es algo que nunca va a ser un padre. Un hijo puede irse de la casa, un hijo puede pelear con el padre y con la madre, y pueden estar enojados en la casa. Y cuando el padre escucha que tocan la puerta, él siempre está esperando que sea su hijo el que esté en la puerta. Así tu padre bueno está esperando que reaccione y que toques la puerta, que te levantes y vengas a él. Si has caído en la inmundicia, si has caído en el pecado, si te has apartado de él, como el hijo pródigo se apartó de su padre, así el padre también está esperando. Y cuando usted viene a este lugar, movido su padre a misericordia, no mira que viene un hombre andrajoso. Cuando el padre estaba en aquel lugar, sentado esperando día tras día, yo me imagino a aquel hombre sentado a las afueras, tal vez pensando todos los días qué cosa había pasado con su hijo. Y de pronto miró a lo lejos aquella silueta. Una silueta que quizás nadie hubiera reconocido, porque no era el hombre que había salido con vestidos de gala. No era el hombre que había salido montado en su caballo, en su camello. No era el hombre que había salido con gran pompa de aquel lugar. Era un hombre que venía solo. Era un hombre que venía destrozado. Era un hombre que venía avergonzado. Y cuando el padre le miró, yo estoy seguro que cuando él venía ni en el pueblo lo reconocían. Pero cuando el padre que lo amaba, el padre que lo tuvo en sus brazos, el padre que lo abrigó, cuando el padre que lo forjó miró que venía, aún la silueta la reconoció y fue movido a misericordia. Se levantó el padre a encontrarlo a él. Quizás él esperaba que el padre iba a estar a un lado. Quizás esperaba que el padre lo iba a ver con mala cara. Pero él, el padre, se levantó movido a misericordia. Qué lindo, hermano. Qué cosa más bella. Yo recuerdo cuando yo estaba tirado en las calles, 7 días. Había tomado 7 días consecutivos, teniendo 3 hijos, ellos en mi casa y yo tirado en la cuneta.
Qué triste. Y un día el Señor hizo el llamado a mi vida. Y no importándole quién era yo, Él me recibió con sus brazos abiertos. Y no importándole cuánta inmundicia había en mi vida, Él me recibió con sus brazos abiertos. Y me recibió gozoso, como este padre recibió a su hijo. Dice la Escritura: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Mira, no sé cuántas veces el hijo en el camino se repitió esta misma oración para cuando se encontrara con su padre. No sé cuántas veces el hijo iba repitiendo y repitiendo para cuando él se encontrara con su padre le saliera esta frase nitidita para que el padre le entendiera. Cuando nosotros venimos, cuando nos hemos alejado del Señor, venimos a la iglesia con una actitud que casi de arrastra, no queremos venir porque nos sentimos tan mal con el Señor, que después de haberle servido nos alejamos de Él por una u otra razón. El enemigo nos engañó y nosotros volvimos a su hogar. Pero cuando venimos a su casa, venimos con actitudes diferentes. Hasta como que traemos de memoria la oración que le vamos a decir. A la hora que van a hacer el llamado, yo voy a decirle: Señor, hoy no, tal vez mañana. No, hoy no. Quizás mañana domingo voy a aceptarte, Dios. Voy a reconciliar contigo. Hasta traemos de memoria lo que le vamos a decir a los servidores que están ahí. Si alguien se te acerca y te dice: ¿te gustaría aceptar a Cristo como tu único y verdadero Salvador? No estoy preparado. Ya traemos al hilo. Aquel hijo, ¿cuántas veces quizás repitió en el camino a la casa de su padre? He pecado contra ti y contra el cielo, no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero mire qué linda la reacción de su padre: póngase sobre sus pies. Y el hijo dijo: Padre, póngase sobre sus pies. He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Qué bonito. Mientras el hijo hablaba, el padre, lleno de felicidad, no escuchaba las quejas o los argumentos que el hijo traía. Su felicidad de tenerlo nuevamente con él solamente sacó algo lindo de la boca de aquel padre: traed el mejor vestido para mi hijo. Traed el mejor vestido. Iba a revestir a su hijo de ropas sucias a ropas limpias, de ropas andrajosas a ropas dignas de un hijo. Y le dijo: traed un anillo y ponérselo en sus manos. Mire qué bonito. El anillo en aquellos tiempos era símbolo de autoridad. Y cuando mandaban una carta, echaban ahí la espelma y ponían el sello de su anillo, y ya sabían de quién era. Y el padre no la pensó dos veces y dijo: traed un anillo, símbolo de autoridad para mi hijo, porque no puede volver a ser esclavo. Estando a la orilla de su padre, él es libre.
Cuando nosotros nos alejamos de nuestro Padre, perdemos toda autoridad. No nos vestimos como ser dignos, como hijos de Él. Y estoy hablando de la parte espiritual. Nos olvidamos de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y cuando nosotros pensamos en regresar, cuando nos encontramos tirados, cuando aún el enemigo ha venido a nuestra vida diciéndonos que no valemos nada y que no somos dignos de recibir ni de ir a la iglesia, cuando usted se decidió a venir a la casa de su Padre, Él le dice: ven a mí, y le abraza. Y no le importa su condición de pecador, Él lo besa y lo reviste porque usted volvió a Él. Y no lo reviste solamente de cosas vanas, porque Él no reviste de esa manera. Él lo reviste de cosas espirituales y le da autoridad para poder decir que usted es su hijo. Pero usted tiene que venir a Él. Cuando el Padre, dice la Escritura, y traed, dice el y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido, dice, y he hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo no sé usted si tiene tiempo de estar alejado del Señor, si tiene tiempo de estar pensando en de qué manera volver a sus brazos, o estará pensando que ha llegado a ser lo peor y que ya no puede volver a los brazos de su Padre. Como este Padre sentado, así también el Señor lo sigue esperando. Solamente si usted está aquí, ya volvió en sí, ya caminó lo que tenía que caminar. Ahora el Padre se levanta para recibirle. Cierre sus ojos. Si hay alguna persona en este lugar que desea recibir a su Señor Jesucristo como su único y verdadero Salvador, si hay alguien en este lugar que vino deseoso de poder extender sus brazos para que el Padre amado lo abrace, este es el momento. Él está dispuesto a abrazarte. Ya hiciste lo tuyo, deja que Dios haga el resto. Si usted tiene un poquito de pena de pasar aquí al frente, puede hacerme una señal con su mano levantada para que oremos por usted. ¿Hay alguna persona que quiere recibir a Cristo como su único y verdadero Salvador? ¿Hay alguien que quiere reconciliar con el Señor? Si no lo hay, dice la Escritura que el que viene a Él, Él no le echa fuera. Amén. Gloria a Dios. Así como están. Hace poco un joven tuvo un accidente fuerte en el distrito 7 en una moto. Gloria a Dios. ¿Verdad que nosotros somos muy apurados? Este joven se llama Kevin Obed Salinas. Y su familia quiere dar en agradecimiento al Señor
en acción de gracia porque no perdió la vida, sino que se había quedado su rostro desfigurado, pero no le afectó el golpe. Ellos quieren en acción de gracia hacer una oración con toda su congregación, con todos los santos de Dios. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por Kevin Obed, Señor Salinas. Dios mío, en ese accidente donde de igual manera muchos pudieron haber perdido la vida, Dios, tú le protegiste para que Él te diera la gloria a ti, Señor. No fueron sus reflejos, no fue su habilidad, Señor, sino que tú lo protegiste. Gracias por su familia que está en este lugar, dándote la honra y la gloria a ti, amado Padre. Reconociendo que cuando los médicos trajeron a ellos la radiografía, y aún fijándose, Señor, en su cara adolorida, Señor, morateada, y no le había pasado nada, Señor, en su cráneo, Dios mío, reconocieron que fue tu mano la que lo cubrió. Señor, no fue el casco, fue tu mano poderosa que lo protegió. Gracias te doy, amado Padre. Gracias por la familia Salinas, Dios, que reconociendo en este altar que tú eres el Dios que los protege, Dios mío, junto con esta congregación te dan gracias. Y nosotros como iglesia, cuerpo de Cristo, te reconocemos, Señor, que tú nos has cuidado. Te damos gracias, Dios. Yo siento que hay personas que quisieran